Hola, muy buenas tardes. Nos vamos a tener a la sabiduría popular y hacemos nuestra la frase de que los últimos serán los primeros. Así que qué bueno que están aquí y que nos van a acompañar en esta conversación que es sobre literatura, sobre el crecimiento interior, sobre la maduración, sobre el amor, los fracasos, los descalabros y todas esas cosas que nos pasan a todas las personas y que constantemente son materia para que se escriban novelas, para que se hagan películas, canciones. Y bueno, justamente de todo eso vamos a hablar hoy. Me llamo Edgar Kraus y tengo el gusto de ser la persona que hace los libros, es decir, el editor para HarperCollins México. Y a nombre de esta casa editorial y de nuestros amigos de la FIL Culiacán, del maestro Elmer Mendoza y del ayuntamiento, pues les damos las gracias a ellos y a ustedes por estar aquí. Me encuentro en excelente compañía con una gran animadora cultural, una promotora, es una verdadera heroína y campeona de la promoción literaria y cultural, nuestra amiga Briseida, quien además es una lectora filosa, empedernida, hace muy buenas entrevistas y muy buenas conversaciones, tiene gustos literarios muy exquisitos y muy buenos, por eso le gustó La hija del fotógrafo, me atrevo a decir. Y desde luego con la autora de este libro, Claudia Duclos, quien se define como una hija de la generación X. Ella tiene un corazón rockero, es una escritora contracultural, le gusta mucho la literatura beat, le gusta la buena música, es una observadora muy acuciosa. Ella misma viene de una familia de fotógrafos. Aunque no crean que la novela que vamos a conversar hoy es autobiográfica, quizá por ahí nos confiese ella que tiene algún tinte autobiográfico o alguna cosita de su propia vida, aunque en realidad es una novela magnífica que cuando nosotros recibimos en HarperCollins México y tuvimos la oportunidad de leerla, nos gustó, nos encantó y decidimos apostar por ella. Este es el primer libro que ella publica y con mucho gusto les anuncio que vienen más. Ella es una escritora muy dedicada, muy prolífica. Esta novela está muy bien escrita. Se sientan a leerla y cuando menos se dan cuenta ya pasaron 80, 90 páginas y se dan cuenta que les desató sueños, inquietudes y quizá algunos recuerdos de su propia vida personal, amorosa y a veces turbulenta. Pero bueno, como no vinieron a escucharme a mí, sino a ellas, les voy a dar la palabra a ellas para que conversen de este libro. Briseida, Claudia, muchísimas gracias por estar acá. Tenemos pues bueno, muchas preguntas y muchas curiosidades acerca de este libro, así que muchas gracias y bienvenidas. Gracias Edgar. Muchísimas gracias por la presentación, gracias también a Claudia y a Rafael sobre todo, ¿no? Por haber pues hecho esta invitación, ¿no? Para hablar sobre este libro, esta lectura tan peculiar que incluso la tuvimos en el club en julio, tuvimos también entrevista. Y creo que es una lectura muy entrañable, una lectura bastante hermosa, una lectura con la que te puedes sentir identificado realmente. A mí me trajo tantos recuerdos, tantos ecos, sobre todo de mis antepasados, y eso es algo de lo que ahorita quiero hablar con Claudia. A mí es la parte que más me gustó del libro, esta historia, para ponerlos un poquito en contexto. Claudia nos narra aventuras y desventuras de varias mujeres que generación tras generación se ven afectadas por los mismos problemas. Yo creo que tanto hombres como mujeres nos vemos afectados por ejemplo, el machismo, el clasismo, ¿qué otra cosa? El fanatismo religioso también, muy importante. Ni me digas a mí, ni me digas. Yo vengo de una familia que era católica y luego te obligaban, es que tienes que ir al catecismo, te tienen que bautizar y no te preguntaban, si es que tomaban decisiones por ti. Pero bueno, a pesar de todas estas temáticas tan sensibles, tan fuertes que aborda la lectura, siento que Claudia las suaviza con este toque, las imprende de un humor tan característico que tenemos todos los mexicanos, de reírnos de nuestras propias, decepciones, problemas que tenemos. ¿Cuántas veces no nos hemos reído de nosotros mismos? Porque es una forma de aceptar la realidad de lo que nos está pasando.
Y eso es justamente una realidad que se narra en el libro de Claudia y creo que me sentí identificada con todo eso, ¿no? Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar también en este libro es que abrir este libro es como un pequeño viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque es ir a ese México antiguo, a sus calles, es su gente, es también escuchar esos ecos que ahorita les mencioné. Yo pude escuchar claramente los ecos de mis abuelos y no sabes, o sea, casi suelto la lágrima porque yo he escuchado a mi abuelo decirme, es que de antes, es que para todo ese tipo de jerga, ¿no? tan peculiar, y creo que es algo muy rescatable de este libro porque es parte de nuestro pasado, ese es nuestro México y que ya se está perdiendo. Entonces yo creo que es muy bueno, Claudia, yo te lo aplaudo que hayas rescatado esta jerga que se está perdiendo. Y bueno, por último también creo que la lectura de La hija del fotógrafo es una invitación a todos ustedes, seas hombre o seas mujer, a que logres tus sueños, a que no dejes que otra persona interfiera en tus decisiones. Es decir, que como decimos por acá, no hay que tomar el toro por los cuernos y tomar tus propias decisiones para que logres tus metas y al final seas feliz, porque la vida es muy efímera. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos, podemos salir de aquí y algo puede pasar y no vamos a disfrutar, ¿no? Entonces todos esos pequeños detalles, sé que es algo muy trivial decirlo, pero hay que decirlo, porque los seres humanos somos irracionales, ¿sí? Todo el tiempo, toda la vida es así. Entonces, por eso y todas estas razones que he mencionado, creo que este libro es verdaderamente una lectura entrañable que todo el mundo va a disfrutar de principio a fin. Ese toque de esa tensión que se siente y ese humor, de verdad, se van a reír bastante. Pero bueno, ya que les puse en contexto de qué trata el libro, Claudia, cuéntanos un poquito primeramente, para las personas, no sé si ya te conocen, quién es Claudia y dónde se cocina el libro de La hija del fotógrafo. Antes de otra cosa, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por acercarse a platicar con nosotros. Para mí es motivo de muchísima alegría, me siento muy honrada de haber sido invitada a esta que es la primera feria del libro aquí en Culiacán. Me han contado que los culiacanenses la esperaban con mucha emoción y entonces a mí me dio mucha alegría poder acercarme a platicar con ustedes. Muchas gracias a ti, Liz, por tanto elogio a mi novela. Muchísimas gracias por tu lectura tan dedicada, tan atenta. Ya había tenido ocasión de platicar con Liz y me demostró que es una lectora muy minuciosa, un ojo muy agudo, muy crítico. Y bueno, yo estoy súper agradecida, gracias a Edgar, a mi editorial HarperCollins, por haber apostado por mi proyecto. Y bueno, antes que otra cosa, yo creo que podría decir de mí misma que soy lectora, que amo la lectura desde antes de saber leer. A mí me llamaban mucho la atención los libros. Yo sentía que en ese revolujero de letras que yo veía al abrirlos, había cosas, había mundos enteros y me urgía aprender a leer porque yo sentía que me estaban esperando, que había ahí misterios, había secretos, había todo lo que hay que saber. A mí se me figuraba que los secretos del mundo estaban ahí y me acercaba a los libros desde muy niña, quizás solamente a ver las imágenes, a tratar ahí de imaginar. Yo creo que ahí se me despertó como esta imaginación. Yo fantaseaba mis propias historias en esas letras que veía ahí, ¿no? Y luego aprendí a leer y bueno, me aficioné aún más porque descubrí que efectivamente había mundos enteros entre las páginas. Y conforme fui creciendo fui adoptando distintos gustos, distintas preferencias lectoras y un buen día pues ya me vi escribiendo. Yo siento que la lectura y la escritura son como las dos caras de una misma cosa, como una moneda que tiene dos caras y solamente me di la vuelta para el otro lado para hacer este intento, este experimento. Sentía yo que tenía ahí muchas ideas que me hacían ruido en la cabeza y en el momento en el que me vuelvo mamá, todo eso se empieza a concretar.
porque siento yo la necesidad de contarle a mi bebé, a mi primer hijo, y luego cuando llego al segundo, pues también a él, de platicarle quién era yo. Entonces este proyecto inició un poco como eso, como una necesidad de dejar mi registro del paso por la vida. Yo no quería, me asaltaba de pronto un miedo de morirme y faltarle a ese bebé, y además de faltarle, de que no me conociera por mi voz, sino que me conociera por lo que le contaran, ¿no? Era un miedo muy extraño, pero bueno, ese miedo me asaltó. Decía, si me muero este niño nunca va a saber quién fui yo, se va a creer lo que le cuenten los demás de mí, yo lo voy a contar. Entonces comencé con ese objetivo a escribir. Inicialmente yo no estaba escribiendo una novela, ni mucho menos sabía que se iba a llamar La hija del fotógrafo, simplemente estaba escribiendo mi manera de transitar el mundo, mis andanzas, mis vivencias. Pero ese proyecto lo fui como transformando poco a poco sin darme cuenta, porque al estar escribiendo mis andanzas, a veces las descubría demasiado aburridas y decía, ay, esto está muy plano, vamos a ponerle tantita emoción. Y entonces empecé a condimentar los episodios de mi vida y de toda mi parentela, los empecé a condimentar a mi antojo, le subía, le bajaba la intensidad a mi gusto, imaginaba a lo mejor lo que me hubiera gustado que pasara si me caía bien el personaje del que estaba hablando, o le inventaba a lo mejor un destino más trágico que el real, si me caía gordo. Entonces, con el paso de las cuartillas ya estaba yo escribiendo una sarta de mentiras que ya nada tenían que ver con mi proyecto original, que era contar mi vida, ¿no? Algunas, muchas de las anécdotas que ahí narro sí están basadas en vivencias reales, pero dejó de ser una especie de autobiografía para convertirse en una ficción. Y como dice Brice, en esta ficción los personajes me empezaron, y la misma trama me empezó a jalar por caminos inesperados casi siempre, aunque seguramente mi inconsciente ya lo tenía todo planeado y me fue llevando por donde bien sabía que quería yo llegar, ¿no? Porque al final yo creo que la novela es un reflejo de lo que yo traigo dentro. Lo que me gusta y lo que no, lo que me da miedo y lo que me da emoción, todo eso acabó ahí vertido, ¿no? Entonces, los personajes, como decía, me iban jalando para donde querían, y cuando vi, pues ya estaban algunos levantando algunas banderas, enarbolando algunas causas, ¿no? Defendiendo otras, denunciando cosas, y bueno, pues yo me di a la tarea de hacerles caso, de escucharlos, de tratar de ponerles una voz a cada uno de ellos, y bueno, pues el resultado ahí está. Sí, así es. Bueno, pues ya mencionó Claudia, ¿no? Todos sus personajes tienen como punto de partida el referente de su familia, ¿no? Incluyéndole a ella. Julia es la hija del fotógrafo, y aquí mis ojitos, pues también viene de la familia de fotógrafos, ¿no? Tienen tantas similitudes entre ellas que luego las van a ir descubriendo poco a poco. ¿Alguien de los que están aquí ha leído alguna vez 100 años de soledad? Levanten la mano. Gabriel García Márquez. Excelente, bueno, no se asusten. Pero la primera parte del libro es prácticamente toda la parte genealógica de la familia de Julia, y no se repiten los nombres, pero sí son demasiados personajes, ¿no? Te pone en contexto de toda esa familia de fotógrafos, y les digo, el primer pensamiento que puedes tener, ay, va a ser aburrido, pero no. Esta exagera que les digo de este México tan nuestro, que de verdad es tan divertido, lo van a disfrutar como no tienen una idea. Ahorita vamos a leer un pequeño fragmento para que se den cuenta, y quiero también hacerlos partícipes para que ustedes me opinen también, y que de esta manera se haga, lo sientan más suyo esta presentación. ¿Qué opinas, Clara? Sí, como dice Brice, yo pertenezco a una familia de fotógrafos. Mi familia fue una de las primeras familias de fotógrafos en la Ciudad de México, y lo mismo le pasa a Julia, ¿no? Entonces, es una como combinación, porque por un lado, sin dar datos duros ni nada, Julia nos va, y sus familiares nos van presentando como una evolución de la fotografía, ¿no? Que hoy pues a lo mejor es un negocio que ya va de salida con la tecnología y la accesibilidad de hacernos fotos todos. Los estudios fotográficos pues a lo mejor ya están en sus últimos días. Pero bueno, en la novela se puede ver desde el inicio, pasando por todo el auge que tuvo. Era una cosa muy novedosa en su momento, ¿no? Era muy atractivo
hacemos fotos por centenares, ¿no? Pero había un tiempo en el que verse plasmado en un papel era una cosa casi del demonio. Incluso había quienes decían que les iban a atrapar el alma, ¿no? Y que se negaban a sacarse fotos. Y bueno, hubo también muchas modas, sacar fotos a las personas que morían, por ejemplo, ¿no? Otras cosas muy tétricas. Y siento que se siente una melancolía también hablando ya de la parte de la fotografía, porque, por ejemplo, yo llegaba a casa de mis abuelos y era tapizada la pared, y ahora llegas a una casa, por ejemplo, de una pareja más joven y no hay nada, o sea, solo un cuadro por ahí, algo muy minimalista, pero nada más, o sea, se perdió, ¿no? Eso tan bonito que tenía la fotografía, y como tú dices, era toda una alquimia poder realizar una fotografía. Literalmente era alquimia, ¿no? Era la mezcla de sustancias para conseguir reacciones sobre el papel y el juego con la luz, la sombra, en fin, era todo un arte. Y yo creo que los fotógrafos, lo mismo que los escritores, tienen un feeling peculiar, un ojo peculiar para atrapar el momento. Yo creo que los fotógrafos escriben valiéndose de la luz y de la sombra, y el escritor fotografía con sus palabras, fotografía almas, personas, escenas, momentos, tiene el ojo para captarlo, extraerle como que la sustancia de sustrato y luego plasmarlo. Y de lo que decías de que se van a divertir, bueno, pues yo espero que sí, yo me divertí mucho haciéndola, también la sufrí en otros momentos, y sí, está cargado de eso que comentabas al principio, ¿no? De esta cosa que tenemos los mexicanos de disfrutar el dolor. A veces es como un poco masoquista esto de viva mi desgracia, y reírnos también de la tragedia como una manera de asimilarla y de superarla, ¿no? El humor negro, si se quiere, que hay en la novela, pues es parte de nuestra manera de ser como mexicanos, y pues no se me salía, no me puedo abstraer de lo que soy. Sí, así es. Y una cuestión también importante, antes de que se nos acabe el tiempo, porque luego nos ponemos a platicar, es la parte de que la gente suele pensar o suele encasillar este libro específico como un libro feminista, pero yo personalmente pienso que no me gustaría encasillarlo así de esa manera, porque siento que es un libro que va más allá, que tiene alas para volar muchísimo más allá, no solamente encasillarlo como un libro feminista, porque si bien es cierto que quizás las mujeres pueden pues ser víctimas de machismo más que los hombres, porque los hombres también a veces padecen de violencia doméstica, de violencia física. Los hombres también pueden ser engañados, a los hombres también les pueden ser infieles la pareja. Entonces yo creo que si lo vemos, tus personajes en vez de que sean femeninos los ponemos masculinos, pues es que es la misma cosa, hombres y mujeres por igual. Entonces no me gustaría encasillarlo por eso, y también por el hecho de que tiene esa parte tan hermosa de nuestro México, y yo siento que se va perdiendo. Entonces no encasillen este libro en eso, porque va más allá. Una vez que lo lean se van a dar cuenta de todo lo que tiene este libro, ese potencial. Y bueno, Claudia, no sé, ¿tú qué opinas? Justo en la mañana también me lo comentaban, que si la encasillaría yo dentro de las novelas feministas. Yo pienso que no. Es más bien una novela de estereotipos, y el estereotipo nos afecta, como dices Luis, a todos, ¿no? El estereotipo nos viene bien o nos viene mal a hombres y a mujeres, y que es igual de agresivo cuando se pretende hacer entrar en cierto cajón a cualquier persona. Tradicionalmente a las mujeres se nos ha dicho que tenemos que tener ciertos comportamientos, adoptar ciertas conductas, ciertas actitudes, porque así debe ser. A los hombres también, a los hombres se les pone una carga social sobre la espalda, una serie de expectativas muy injustas y que no necesariamente les interesa, ¿no? Un papel que no necesariamente les interesa desempeñar. Tú tienes que ser el proveedor, el cabeza de familia, el juez de última instancia. Y la mujer, bueno, tenemos otros deberes, que de pronto por nacer de un género o del otro ya tienes una lista de tareas, ¿no? Porque sabría, espérate, y si no me gusta, si no quiero, si mi autorrealización no está donde tú me dices, como hombre o como mujer. Entonces más bien la novela aborda lo injusto del estereotipo, y los personajes, pues algunos se someten a ellos con mucha resignación o con sumisión, en otros hay algunos conatos de rebeldía sin llegar
violencia, ¿no? Así es. Y pasando a otro punto, los personajes. Los personajes son increíbles. Se van a reír, se van a frustrar, se van a enojar muchísimo, así que tómenlo en cuenta. Pero lo importante que tienes tus personajes, Claudia, una, siento que psicológicamente están bien definidos, y otra, me gusta que crecen. Tus personajes crecen al final de cuentas y nos dejan una enseñanza, y eso es lo que importa. No quiere decir que tu libro está muy bien escrito, ya te lo he dicho muchas veces. Siento que lo haces muy bien. Es tu primer libro y yo estoy desesperada, quiero ser un perdona. Pasando a otro punto rápidamente, voy a leer dos frases que me gustaron mucho de este libro, que siento que encasillan todo lo que es
formación de los niños, de los nuevos seres humanos, ¿no? Porque de pronto llega un niño a la familia y el pobre es como una bolita de plastilina a la que todos le metemos mano y a que todos estamos modelando. Llega la abuela y le pone unos, con todo el amor y con toda la buena voluntad, estoy segura en la mayoría de los casos, ¿no? Pero llega la abuelita y le echa su buena dosis de prejuicios, de fanatismo religioso, de miedo, de superstición. Luego llega la mamá y otro tanto, y luego cada tía. Entonces, aquella figurita como de arcilla se va moldeando a como lo forman, y es una gran responsabilidad cómo lo estamos modelando. Entonces yo en Julia intenté mostrarle un poco eso al lector. Julia es como un collage, como una suerte de mosaico de, como tú decías, en la primera parte que se presenta toda la genealogía, sin mencionar Julia todavía no aparece. Mi intención era que cuando Julia apareciera por primera vez, el lector identificara en ella de dónde le venían las características de su personalidad, ¿no? El lector iba a poder identificar, estaba comportándose como la abuela tal, que era maniática y medio obsesiva, o se está comportando con las culpas y los miedos de la otra tía. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque luego no estamos como muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en la formación de los niños. Y Julia, como tú dices, va replicando esos modelos y va creciendo con esas ideas erróneas de, por ejemplo, eso que dices, ¿no? Cuando yo sea grande quiero tener un novio como el de mi tía, porque le cuenta los pasos, le cuenta los minutos. Cuando ella llega a su trabajo y abre la llave, ya está sonando el teléfono y es el novio, ¿no? Eso es el amor. Yo quiero algo así. Qué grave. Entonces cuando ella llega a la adultez o a la juventud y empieza a relacionarse con los chavos, pues ella busca a alguien así de controlador, ¿no? Y le toma muchos tropiezos y mucho sufrimiento darse cuenta de que pues eso no era. Sí, así es. Bueno, recomiendo ampliamente el libro, ya lo he dicho muchas veces. Yo siento que tu libro, Claudia, puede estar a la par de grandes escritoras y también, por supuesto, escritores. ¿Alguien de aquí ha leído Guadalupe Mendel? El matrimonio de los peces rojos, La hija única, ¿no? Virginia Woolf. ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo siento que la lectura de Claudia se puede comparar a ese nivel. Su gramática está a ese nivel verdaderamente. Creo que es una escritora muy prometedora, Claudia. Sigue trabajando de esta manera, sigue rescatando toda esa parte que se va perdiendo. Hay de todo, ¿no? Para todos los gustos, pero yo creo que este tipo de literatura es buena para todos nosotros. Te lo agradezco tanto, qué honor que con toda la distancia que hay de talento entre esas enormes que mencionas y yo, pues hago mi mejor esfuerzo. Ok, mira, voy a leer otra parte que habla sobre las creencias que les comentaba hace un momento. Dice, Beatriz no lo sabía entonces, pero su peculiar modo de hablar iba a volverse legendario. Esta retahíla de creencias cargadas de tragedia y comedias en idénticas dosis fue repetida durante muchas generaciones. Sin entender bien de dónde les brotan, las mujeres de la familia se descubrían profiriendo como si fueran decretos aquellas frases en las que la sabiduría y la superstición se unían. Úntate saliva detrás de las orejas para evitar los resfriados. No olvides tomar sal en el dorso de la mano después de comer para que nunca se te vaya la boca chueca. No se te ocurra peinarte cuando está lloviendo porque te va a caer un rayo. Si eso me lo decía mi abuela, cada vez que llovía decía, tapen los espejos porque te va a caer un rayo. Y yo, por la casa, ¿cómo va a caer un rayo? Pero bueno, son creencias que venimos arrastrando. O sea, nuestra sociedad sigue patrones desde siempre. Entonces, no sé si alguno de ustedes, de los que están aquí, tienen alguna creencia que quieran comentarnos, que su abuelita, su bisabuela o incluso sus papás todavía lo tienen, se los dicen. ¿Alguien tiene una? A ver. ¿Quién quiere participar? Adelante. Pues el abrir los paraguas dentro de las casas, que también es un clásico. Sí, es de mala suerte. Es de mala suerte. Sí, o si te aparece una de estas mariposotas negras, ¿no? Alguien se va a morir. ¿Por qué? Vino la mariposa. ¿No? Entonces pues, tú creces sintiendo que si ves la mariposa negra alguien se va a morir. El del perro defecando. Esa no me la sé. ¿Esa cuál es? Sale un grano en el ojo. Sí, claro. O si
¿cómo es? Blancos eran de mala suerte. Albinos. ¿Saben? No me soy. Ok, estamos aprendiendo muchas cosas. Ve anotando, Claudia. Excelentes ideas para tu próximo libro. Bueno, sí, es que de pronto yo me descubro a mí misma diciéndole a mis hijos el tipo de regaños que a mí me hacía mi abuela y que me repateaban, ¿no? Si ahora ya yo soy eso. Sí, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que dicen, yo cuando sea grande no le voy a decir nunca a mi hijo que haga tal cosa? Eres padre y ¿qué haces? Es lo primero que haces. ¿Por qué somos así? Ahora, adelante. Uno muy común es pasar por debajo de una escalera. Eso, no sé cuántos años de mala suerte, ¿no? Yo tengo una buenísima y sabes que nunca le saques la vuelta a las escaleras, de verdad, porque le saqué la vuelta a una escalera porque yo tenía, o sea, a mí me dijeron, si tú cruzas por debajo de una escalera te va a pasar algo. Y yo desde chiquita nunca voy a cruzar por debajo de una escalera y le saco la vuelta en la noche. Voy y caigo en un charco. todo. Entonces, para mis jamases le he vuelto a sacar la vuelta a una escalera. Es parte de la... Perdón, en los ranchos se acostumbra mucho a mis abuelos, cuando la mujer está embarazada, para saber el sexo del niño, agarran una aguja y la ponen en la palma, y entonces dependiendo de cómo dé vueltas a los lados o de manera circular, es supuestamente el sexo del niño. Sí, eso sí me lo sabía. Y son cosas casi mágicas, ¿no? Yo me imagino en otras culturas viendo este tipo de ritos, o sea, pensar que somos chistes. Sí, así es. También de chiquillos a nosotros, bueno, mi mamá cuando nos daba hipo, agarraba de la felpita de una cobija y me la ponía aquí en la Pero frente. tenía que ser rojo. Se rojo. Sí, para que no funcione. Ok, pues que hay tantas cosas que platicar de este libro, de verdad, es una lectura maravillosa, léanlo, cómprenlo, y si pueden, cómprenlo ahorita para que se los firme Claudia antes de que se nos vaya a México, antes de que se nos vaya, así que es una lectura que van a disfrutar muchísimo, van a pasar obras de lectura divertidísimas y sobre todo van a desempolvar todos esos recuerdos en su psique que creían que los habían olvidado o ni siquiera se van a acordar que estaban ahí, pero ahí están. Claudia, no sé si alguien tiene alguna pregunta que se hable a Claudia. Damos el espacio. ¿O quieren saber más que les contemos? Bueno, yo sigo participando. En la mañana oí una entrevista en la radio y me llamó la atención el título del libro. Dice que duró 8 años para escribir el libro, algo así. Ahorita no lo comentó, pero me grabó que duró 8 años para escribir el libro. Me tardé 8 años en escribirlo y luego un par más en publicarlo. Nos atravesó la pandemia y originalmente la novela iba a salir en 2020, salió hasta 2021, salió cuando tenía que salir además. Pero sí, su escritura me tomó 8 años porque como comentaba al comienzo, pues comenzó con otro objetivo, ¿no? Y yo me lo llevé con calma, yo no tenía prisa, yo iba ahí contando despacio y en el inter, cuando fue derivando ya en otra cosa, a mí me interesó pulirlo, me interesó ya no escribirlo únicamente como que de instinto, de feeling, sino ya ponerle lo que tuviera que tener, la estructura que debía tener, etc. Y me asesoré primero de una coach literaria que fue quien me contactó con Edgar, ella se llama Mari Carmen Ortiz y siempre voy a estar agradecida de que me haya asesorado en la escritura, en el proceso escritural. Ella me iba recomendando lecturas afines, me decía, bueno, si estás escribiendo en este momento de toda la familia, léete esto que viene al caso, ¿no? Si estás escribiendo de alguna obsesión, léete esto otro. Y ese acompañamiento con lecturas fue determinante en la escritura de La hija del fotógrafo porque se me iban abriendo otros panoramas, otra manera de abordar los temas. Y bueno, además de eso, yo decidí meterme a estudiar un poco literatura, estudié una maestría en literatura mientras lo estaba escribiendo, entonces eso me retrasó todavía otro poco. Y a medida que yo avanzaba en las materias, si yo aprendía algo en alguna materia, me regresaba a mi texto a ver si lo estaba aplicando correctamente. Y no siempre era así, entonces tenía que reescribir. La novela trae muchas reescrituras, muchas revisiones. Y si aprendía otra cosa, iba a ver si estaba bien aplicada. Entonces, bueno, por eso me tardé tanto. Trae mucho trabajo, trae sangre, trae pellejo mío ahí entre las páginas, porque sí
muchos momentos, ¿no? Hay momentos muy difíciles. Escribir pasajes dolorosos o pasajes tristes es revivirlos. La escritura a veces es una recreación de momentos, ¿no? Te puedes regresar a un episodio vivido y verlo, igual que si fuera un objeto de estudio, verlo con calma, con la calma que no lo viviste, con la calma que no tuviste en el momento. Al momento de escribirlo sí la tienes. Y si fue un momento doloroso, generalmente vuelve a doler, no vuelve a lastimar. Si fue un momento feliz, a lo mejor ya no vuelves a sentir toda esa felicidad, o al menos no con la misma intensidad. Ya lo revives más como desde la nostalgia, ¿no? ¡Ay, qué feliz era! Y ni me di cuenta, pasó muy rápido. O qué triste estuvo esto, qué doloroso fue, y eso sí vuelve a doler, ¿no? Entonces, muchas veces tuve que parar, que detenerme, que tomar aire, que tomar valor. Tuve muchas dudas, decía, de verdad quiero tocar ese tema y de verdad quiero hablar sobre eso, está siendo muy doloroso, qué necesidad tanto tiempo después, pero como tú dices, era necesario, ¿no? Una parte dentro de mí sabía que tenía que abordarlo y sabía que tenía que exorcizarlo para liberarme de tal o de cual demonio. Y también para darle su justo peso, a lo mejor ya vistos a la distancia algo que te agobió cuando eras adolescente y que no te dejaba ni respirar, ya visto a la distancia hasta ternura te da, ¿no? Dices, bueno, mis agobios de otros tiempos. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo que quieran saber de la novela que ahorita no hayamos hablado de eso? Adelante. Eberto, mucho gusto. En tu obra podemos ver claramente cómo la familia en la que nacemos determina en gran medida nuestro carácter, nuestras creencias y el rumbo de nuestra vida en algunos casos. ¿Cómo influyó el legado de tu familia en ti y en el rumbo de tu vida? No, pues absolutamente. Yo creo que yo soy un producto de mi crianza, de mi herencia, ¿no? Trato de emular lo valioso. Trato muy mal, además, ¿no? Pero de emular lo valioso, de despojarme de aprender de los errores de otros, ¿no? Pero bueno, no es muy fácil decirlo. Es complicado despojarse a veces de toda esa carga que nos pone sobre la espalda. Algo tan sencillo como seguirme sintiendo agobiada cuando veo la mariposa negra, ¿no? A pesar de que soy una mujer de ciencia y sé que no hay ninguna vinculación, me sigo sintiendo agobiada. Y si eso tan sencillo te acaba influyendo, pues tantas y tantas cosas que son determinantes para quien soy, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser lectora es algo que se lo debo a mi papá. Mi papá se dio a la tarea de toda la vida de llenarnos el librero de libros. Mi papá y mi mamá no tenían tiempo para leer, pero querían que hubiera libros ahí para mi hermano y para mí, para que si nos interesaba la lectura tuviéramos las herramientas, ¿no? Entonces mi crianza me determina. ¿Qué cosas de tu vida actual se considerarían como un acto de rebeldía para tu familia del pasado? Buena esa. Híjole, sí hubo un choque fuerte. Yo soy la mayor de mi generación, de la generación de los nietos. Si nos referimos, por ejemplo, al fotógrafo del que hablamos en la novela, soy la primera. Entonces a mí me tocó abrir brecha para los que venían detrás de mí. Y eso suele ser un trabajo complicado, ¿no? Porque es la que se lleva toda la friega. Ahorita ya los que vienen atrás ya traen el camino bastante pavimentado. A mí me tocó eso, me tocó que me dejaran de hablar, que les prohibieran a mis primas pequeñas hablarme, porque era yo una cosa del demonio, ¿no? Justamente por eso, por rehusarme a encajar en el canon que me decían que tenía que encajar. Al día de hoy yo creo que ya no les escandaliza nada y están curadísimos de espanto. Pero bueno, mi trabajo me costó. Gracias. Sí, yo creo que cuando lean el libro se van a dar cuenta de toda la similitud que hay entre Claudia y Julia. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna otra pregunta antes de que nos corran? ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues yo les quiero decir que Claudia va a estar firmando ejemplares de La hija del fotógrafo en el stand de HarperCollins, que está en la última fila, justo enfrentito del teatro.
o quieren acercarse a ella, tomarse una selfie, pedirles que les autografíen un ejemplar. Y le quiero dar las gracias a Brice porque vino desde Mochis hasta acá, manejando solamente para presentar este libro y conversar con ustedes. ¿Cómo se llama tu club de lectura? ¿Nos dices otra vez? Libresco. Libresco. Síganla por favor en redes sociales, tiene muchas noticias muy interesantes que compartir con ustedes. Y también a Claudia, por favor, y a HarperCollins, porque ahí tenemos muchas novedades para compartir de literatura y de los libros que estamos publicando. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, fue una conversación fascinante. Y bueno, no sé si quieren ustedes agregar algo más antes de despedirnos. Yo solamente darles las gracias otra vez por su compañía, por haberse acercado a platicar. Muchas gracias a la FIL Culiacán por la invitación, a Brice, como dijo Edgar, manejó 3 horas.